Elio Díaz y su plática de Data Science para la conservación de la naturaleza. Démosle un fuerte aplauso. Bueno, antes de empezar, pues quisiera agradecer el espacio a la PACOL. Yo soy Elio Díaz, trabajo en Pronatura Veracruz, así como me dice aquí. Y ahí me desempeño básicamente como Data Science, es lo que mejor define de todas las actividades que hago. Bueno, yo creo que muchos aquí ya han hecho algo de Data Science en la computadora, cosas que ya coincidirían en esa definición. Pues Data Science es como un umbral, ¿no? Todavía no es un título, ya existen carreras de Data Science, pero es un umbral. Yo digo que como a partir de que tú estás haciendo análisis estadísticos distintos, uno nuevo cada tercer día, cada día o dos al día, ya más o menos ya empezamos a hablar de Data Science. Y es una suma de habilidades. Aquí, bueno, abajo está una grafiquita que siguen el modelo, así se escribe, pero le dicen awesome, como chévere, ¿no? Como chido. En primer lugar tenemos la canastita, que es obtener. Entonces se obtienen datos ya sea con celulares, en libretas, en otras bases de datos, en internet, haciendo scrapping. Luego viene la parte de scrubbing, de limpieza, que es a menudo la que toma más tiempo. Si tienen, no sé, datos que, por ejemplo, los nombres no son idénticos, para que ustedes hagan un join, tienen que recurrir a técnicas así de limpieza. Y hay muchísimas cosas que evitan que uno haga un proceso, por ejemplo, del INEGI, uno baja una capa geográfica y tiene errores topológicos. Esa es otra cosa que uno tiene que ir solventando para ir pasando en el análisis. Luego, explorar, pues uno aquí dice entender los datos, pues, va siendo, ya, una vez que ya está los datos ya tienen su estructura, ya puede uno empezar a hacer visualizaciones. Después vienen modelos, que ya una vez que ya entiendes el fenómeno, ya vas haciendo tus modelos. Hay muchísimos tipos de modelos estadísticos, hay modelos de machine learning, y luego la N es de interpret, de interpretar, ¿no? Entonces ya dice uno, bueno, mis conclusiones de los datos que acabo de sacar pues son estas, ¿no? Y yo creo que uno de los casos más vistosos que están en el cine de algo de Data Science es Moneyball. También menciono que a menudo confronta las maneras tradicionales de regirse, ¿no? Que no son orientadas a datos. Aquí en Moneyball, ¿ustedes han visto la película? Se trata de un equipo de béisbol que eran los Atléticos de Oakland, que se quedaron con muy poco presupuesto en una temporada, y el scout de ellos contrató a alguien que sería un analista que acaba de salir de la universidad, y él confió en este otro tipo porque él, en béisbol, no sé si ustedes sepan, pero es la actividad humana que tiene más estadísticas del mundo, ¿no? Entonces hay estadísticas suficientes para cualquier cosa que ustedes quieran ver. Entonces este tipo hacía sus modelos y él escogía un equipo. Él crea un equipo muy barato, que con un presupuesto súper recortado, y por ejemplo él tenía que lidiar con los scouts, los otros scouts del grupo, porque le decían, no, pues es que este picha feo, por ejemplo, ¿no? Y era un tipo que tenía muy buenos números, pero no lo querían no lo querían contratar porque pichaba feo, ¿no? Entonces ya el equipo logra, en ese entonces era el récord, 20 juegos al hilo ganados, creo que llegaron a 22 juegos, y eso parece en el 2002, y ya hoy en día todos los equipos tienen un Data Science, todos los equipos de béisbol de grandes ligas, los de ligas menores, y son puestos muy bien pagados por los que yo he visto.
Bueno, aparecen en Stack Overflow, aparecen publicados, ¿no? Bueno, ¿y qué tan importante es el data science en la programación, en las tecnologías de la información hoy en día? Pues estas son dos gráficas de Stack Overflow Trends. Aquí tenemos, la primera son los major languages, los lenguajes principales, o sea, los que tienen más preguntas, ¿no? Stack Overflow es el mejor termómetro para ver qué es lo que está ocurriendo en las tecnologías de la información. Y tenemos, si se fijan, la mayoría de líneas van en declive. Solamente hay dos que están, bueno, hay una que es muy evidente, que es Python. Esa es la roja. Ya se hacen más preguntas de Python que de JavaScript, que es la rosada que le sigue. Y la otra que también está subiendo es esta verde aquí, que es R. R es un lenguaje totalmente relacionado con la ciencia de datos. Y Python tiene muchas librerías que son de ciencia de datos. Está Pandas, GeoPandas, Matplotlib, NLTK, Spacey, no sé, son cientos de librerías. Y la otra muy importante que, bueno, a mí me parece importante señalar que a nivel mundial los lenguajes relacionados con data science, bueno, en este caso sobre todo R, está muy relacionado en países de ingresos elevados, ¿no? Países desarrollados. Y por ejemplo, R no tiene una línea aquí en el resto del mundo, de los países que están en desarrollo. R en el resto del mundo es el lugar 50. Entonces vemos que está centrada esa actividad en el... Y otra cosa que me llama la atención es que tecnologías de software libre como Linux, Bash y Git son meramente de países desarrollados, no aparecen en estos de acá. Esas dos son de Stack Overflow. Y bueno, ProNatura Veracruz es donde yo trabajo. Es una organización de la sociedad civil. Tenemos un presupuesto mucho más recortado que los Atléticos de Oakland. Sí, eso creo. Y pues tiene ese reto, ¿no? Que no tiene una nómina que la paga el gobierno, del presupuesto ya viene derivado un presupuesto para la nómina. No es Pemex tampoco, no es una empresa que vende, no es un banco, ¿no? Que tiene solvencia. Y se dedica a la conservación de la naturaleza, ¿no? Lo que eso quiera significar, va de muchas actividades, ¿no? Por ejemplo, esta que les pongo es una restauración de manglar en Alvarado. Aquí lo que se ve son aproximadamente 60 hectáreas restauradas. Estos son estos puntitos, no se ven homogéneos, se ven como una gratícula en el paisaje. Y otras actividades, esta es una foto de la migración de aves rapaces aquí en Veracruz. La Mancha. En La Mancha, efectivamente, ahí pasan millones de aves rapaces al año. Y el conteo y anillado de estas aves que ProNatura hace es data de hace 23 años, es de las actividades de monitoreo más largas en Veracruz. Y bueno, ahora pasemos a cómo se hace el data science en ProNatura Veracruz. Siguiendo el modelo Awesome, un poco ampliado, pues sí empezamos, puse un procesador, ese es un Ryzen 7, necesitamos un buen músculo para algunas tareas y bueno, también tenemos, o sea, no podemos tener un Threadripper, pero un Ryzen está bien. Y pues tecnologías que yo creo que aquí muchos conocen, ¿no? Postgres, PostGIS. La mayoría de análisis que se hacen en cosas de biología tienen que ver
cosas espaciales, ¿no? O sea, tienen coordenadas, polígonos, rutas, y tenemos que usar ese tipo de tecnologías. ODK es ¿alguien aquí lo conoce? Es una herramienta para hacer formularios electrónicos, tiene todo un backend, uno lo corre en Tomcat, lo sube al servidor, tienes así los gigas que quieras para meterle datos, y tú haces los formularios muy rápidamente. O sea, lo que antes se hacía en papel, de llenar así como, no, pues la coordenada de registro del cocodrilo, la talla, el sexo, todas las otras, ya hacemos formularios que son bastante sencillos de hacer, y ya toda esa información ya llega al servidor, y ahí está bastante bien, bastante accesible, ordenada, sin riesgo de tener errores. Bueno, muy minimizados los errores que ocurren en la captura. Y bueno, usamos Linux. Ahí poco a poco en la oficina ha ido convirtiendo a la gente, ya somos más de Linux que de Mac, así que creo que es un buen punto. Tidyverse es como voy a hacer un framework de R para procesar los datos, ¿no? Para hacer el scrubbing, para enderezarlos, pulirlos. Y bueno, la parte de Bash, Bash tiene muchas herramientas para hacer Data Science, y si ustedes se fijan, R y Python tienen muchas como wrappers de funciones de Bash que van a estar usando. Obviamente R, que es para Data Science, yo creo que sí tiene muchas ventajas sobre Python. Es de muy alto nivel, eso es todavía más alto nivel que Python. La mayoría de funciones ya vienen vectorizadas. No sé, la gente de R hasta cree que escribir un for loop es malo, ¿no? Y bueno, QGIS, que es una herramienta de mapeo, pero también tiene muchas herramientas de análisis. Y este es un GRASS, es un sistema de información geográfico orientado, o sea, muy fuertemente al formato raster, o sea, a píxeles. Yo creo que esa es la mejor librería, bueno, la herramienta que tiene los mejores procesos raster, y el que tiene los mejores procesos de vector es PostGIS. O sea, cuando ustedes estén trabajando con procesos complejos vectoriales, PostGIS tiene muchos algoritmos muy evolucionados, muy rápidos, y muchos ya están incorporados en R, ¿no? Y bueno, obviamente usamos Python para muchas cosas. Python tiene muy buenas interacciones con QGIS, entonces uno hace scripts, hace plugins, y bueno, ya también usamos librerías de inteligencia, bueno, de machine learning como TensorFlow, y apoyados en acelerarlo, ¿no? Eso yo creo que es también parte del proceso de Data Science, de hacer tus procesos más rápidos. Aquí es recurrir a los núcleos CUDA. Y Data Science nos ha servido en Pronatura Veracruz para, bueno, como les decía, es una herramienta excelente porque tú vas a tener decisiones orientadas a datos, no es así como a las impresiones que uno tenga. Aquí presento dos casos, y yo creo que son muy ejemplifican mucho el poder de tener datos confiables. Nosotros en donde trabajamos, bueno, en Alvarado, este es un mapa de Alvarado, estos son puntos de calor derivados de imágenes de satélite de MODIS, y aquí están
coloreados por mes, bueno, están graficados por mes, mapeados por mes, ¿no? Entonces, acá tenemos dónde están ocurriendo los puntos y la fecha, ¿no? Y a partir de este análisis de fuego, de incendios, decidimos incluir como parte de las obras de restauración brechas cortafuego. Aquí tenemos, este es un predio que Pronatura compró, el de arriba, y esta es una brecha cortafuego. Aquí ocurrió un fuego que se pudo contener gracias a la brecha, que fue parte de todo el proceso de planeación después de detectar el problema que representan los incendios, porque ya hasta se habían perdido varias hectáreas restauradas de manglar. Y esta otra son niveles de inundación de una red de piezómetros que Pronatura tenía. Aquí, si ustedes prestan un poquito de atención, van a ver que hay una tendencia a que los puntos, a que la inundación suba, ¿no? Entonces está ocurriendo como en el orden de 30 centímetros en el periodo de 2015 a 2018. Y pues uno dice, no, pues igual tiene que ver con el incremento del nivel del mar por el cambio climático, pero en ese periodo no ha subido ni 5 centímetros, ¿no? Entonces vimos que lo que estaba ocurriendo era que los piezómetros, que son unos tubos, se estaban hundiendo, ¿no? O sea, y las lecturas que tomaban eran lecturas erróneas. Y eso fueron 3 años de datos que fueron tomados en un modo erróneo, y ya hicimos las adaptaciones. Y bueno, esta gráfica fue de las primeras cosas que me tocaron hacer a mí. Yo entré ahí como sistemas de información geográfica, solamente hacía mapas, pero como sabían que yo usaba R, me dijeron, oye, es que no podemos graficar en una misma escala todos los piezómetros de la red, nos está costando trabajo y no sé, los veo. Hacer en R una gráfica así, estas son 11 gráficas, eso no es nada, es una sola línea o 6 palabras más de código, y ya haces, en lugar de una, haces las 11, ¿no? Y ya después de que lo vimos, ya dijimos, no, pues ya hay que cambiar el sistema de monitoreo. Otro beneficio del Data Science en una organización así es que se agilizan los procesos. Aquí yo creo que esto todos ustedes saben, bueno, muchos de aquí sabrían qué hacer, porque yo los vi en Pronatura, tenían unas listas de plantas de nombres científicos, y los nombres científicos pueden estar mal escritos y pueden perder vigencia, ¿no? Entonces un nombre cambia y ya no lo podemos enlazar con el nombre actual. Y yo los veía que tenían 200, 300 especies, que metían aquí el nombre en search. Entonces lo que les regresaba, ellos copiaban y pegaban en una tabla de Excel lo que les devolvía. Ese proceso, pues ya aquí yo creo que muchos lo conocen, cómo automatizar eso, es el scrapping. Entonces ya cuando vieron que esa labor les podía tomar 3 o 4 días a una persona haciéndolo así, copiándolo en Excel, muy propenso a errores. Y ya cuando yo les dije, déjame, intento ayudarte, y pues ven que lo puedes hacer en segundos. Una vez que tienes el código ya fue así. Y estas son otras listas que son de especies. Estas son listas especies en peligro en alguna categoría de riesgo, especies de aves. Entonces ya era una labor mucho más rápida. Y lo otro, ¿no?, que también tenían así, llegaban de campo con 200, 400 hojas llenas a mano que alguien tenía que capturar. Ahora ya mudamos eso a los formularios ODK, y ya eso lo estamos viendo en tiempo real, lo que están subiendo una vez que tienen. Bueno, y otra, esta es así como
que los data science, los que hacen data science son, pues, como no tenemos procuramos no tener un sesgo hacia algo que vemos, no, pues es caro y debe ser bueno, es como un axioma, yo creo, es una verdad que no necesita demostrarse para la mayoría de la gente, y dicen, no, pues, si tu tecnología es gratuita, yo creo que no sirve, ¿no? Y aquí tenemos esta Pix4D, es una herramienta para hacer mosaicos de imágenes de dron, o sea, las empastamos todas juntas, hacemos una gran imagen que uno puede hacer mediciones, porque ya queda autorrectificada. La licencia cuesta, y ProNatura la compró, 140,000 pesos. Y este Open Drone Mapper es open, ¿no? Es de línea de comandos. Hay unas versiones con interfaz que han de costar 2,000 pesos. Y esta también una licencia completa de ArcGIS, pero esta es una que es muy fácil encontrarla pirata, ¿no? Entonces, pues ahí todo el mundo las usa, pero también cuando uno ve los algoritmos y les hace su benchmark, dice, no, pues tu algoritmo está muy lento de tu software que estás pagando, bueno, que estás pirateando. En cambio, QGIS también es software libre. Y bueno, así como está Stack Overflow, ya conocen, han visto que hay otras páginas así especializadas en ciertos temas. Esta es una de SIG, y aquí vemos que QGIS se está desplazando por mucho. Uno puede hacer consultas así en MetaStack Exchange, y ya sacar los datos y hacer ese tipo de gráficas, ¿no? Para ver cómo están las tendencias. Entonces vemos que QGIS está llegando está haciendo el estándar geoespacial. Y bueno, procesamos así, toca procesar montones de datos. Estos son de actividades de animales a lo largo del día, y vemos cómo a veces, bueno, es interesante saber cuáles animales tienen actividades a las mismas horas. Y bueno, también hacemos detección automatizada. Por ejemplo, estas son grabaciones, esto es un espectrograma, y este es un pájaro que le metes un patrón y ya te lo identifica. Y no sé, modelos de distribución de especies. Y ya esta es la última, y datos, procesamos datos en general, ¿no? O sea, no solamente los que nosotros generamos de nuestros monitoreos, de las imágenes de dron, también pues toca procesar grandes volúmenes de datos, que aquí por ejemplo en esta son miles de estaciones, bueno, casi son 1,000 estaciones meteorológicas. Ahí está. Y información de cobertura vegetal, o sea, de si es vegetación primaria, si son bosques conservados. Es que ese se tarda en cargar por el GIF, ¿no? Pero ahí ya te... Tenemos 5 minutos de preguntas. Entonces, ¿está el siguiente ponente? ¿Cómo sacamos estos datos satelitales? O sea, ¿por medio de qué recursos? Usamos, o sea, hay muchas imágenes satelitales que son libres. Está MODIS, Landsat, Sentinel, y cada uno tiene distintas resoluciones espaciales, temporales. Por ejemplo, MODIS pasa 4 veces al día, ¿no? Tienes 4 satélites de muy baja resolución, 250 metros el píxel, comparado con 15 metros de Sentinel que pasa cada 16 días, y tú tienes Sentinel, no tanto Sentinel como MODIS, también tienen mucha resolución espectral. Eso quiere decir que te dan parte del espectro infrarrojo térmico, infrarrojo cercano, y tú puedes con esos calcular índices de vegetación,
superficie construida, entonces ya en una imagen rápidamente haces un cálculo y dices, no, pues tengo tanta vegetación. Pues free. Ajá. Sí. Otra pregunta, yo he trabajado en los últimos tiempos con esta parte de data science. Tuve algunos problemas muy serios con bandas para sets de, no sé, 140 millones de líneas y realmente no es un buen approach, ¿no? No hay como manejar. Sí, entonces no me ha tocado, o sea, sí millones, pero 140 millones. Sí, hasta podría, pero tendrías que hacer por chunk bytes, o sea, tendrías que hacer por chunks, ¿no? Y procesar chunk y no es una buena estrategia, sí, ¿no? Abrir un file descriptor te sale mucho más rápido, ¿no? Pero cuanto a R, ¿llegaste, o sea, a hacer pruebas, o sea, benchmark entre Python y R para un dataset cualquiera que tuvieras y llegaste, o sea, a percibir como que no tuve un súper gano de performance con R? Sí, claro, se ha hecho, por ejemplo, para leer, filtrar, hacer un SQL sencillito. Bueno, también lo he hecho con Bash y Bash es el ganador, ¿no? Bash es muy, para quien conoce bien la línea de comando y conoce cosas como PR, Cut, WK, Sort, Unique, eso, tú construyes un pipeline de procesamiento así, sin tener que hacer código ni nada, pero el R me llamó la atención porque nunca he probado, o sea, R contra Python. Tiene Python, estarías hablando de pandas, ¿no? No, bueno, como el benchmark que... No, pues abriendo, no sé, un análisis con la herramienta que quieras, pero entre Python y R, no sé, ya llegaste a hacer como que un benchmark para ver cuál te daba como que los datos en menor cantidad de tiempo o algo así. Sí he hecho, pero es que sí varía, depende de cuál sea por ejemplo, eso que te decía de Pandas, que es una librería, lee más rápido que las funciones base de R, pero en R Data Table es un paquete, lee todavía más rápido que Pandas. Todavía más rápido, ¿no? Y sí es así para data frames, ¿no? Es como el elemento principal con el que trabajamos. Y otras, por ejemplo, en minería de texto, en R está UniPipe, o UPipe se escribe. No lo he escuchado pronunciar, nomás lo he visto escrito. Que es bastante rápido, pero Spacey, que está escrito en Python, es mucho más veloz, ¿no? Sí, o sea, tú ves, pero puedes paralelizar UTPipe con mucha facilidad, entonces si tienes buenos núcleos no te afecta tanto. Aunque sí, yo prefiero para text mining todo lo de Python. Sí. ¿Una otra pregunta? ¿La quieres poner? Perdón, ¿no han intentado usar Amazon Web Services? No tenemos tanta necesidad así como para distribuirlos. No, yo creo que con mi computadora y otras, tenemos dos con Ryzen. Yo creo que con esas hasta ahorita sí la libramos bien, ¿no? Gracias. Espero no tener que usar, bueno, pero en biología no tienden a ser tan grandes las cosas como los datos bancarios, ¿no? Así que estás teniendo millones, en cada segundo millones de personas están sacando dinero. No tenemos ese tipo de volumen. Gracias. Un aplauso a ello.